Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesús. Y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy estamos contentos, agradecidos una vez más por compartir la reflexión de este día con todos ustedes en este jueves 3 de febrero para la gloria del Señor, donde estamos ya en la cuarta semana del tiempo ordinario. Y hoy tenemos una reflexión muy hermosa, como siempre todos los días, del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. Y comenzamos. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores, enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en la que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez ya has escuchado, mi hermano, este evangelio muchas veces, tal vez lo has reflexionado, tal vez has meditado. Hoy, el día de hoy, pues vamos a repasar lo que ya sabemos. Jesús, antes de llamar a todas las personas, o más bien antes de enviarlas, Jesús siempre nos hace un llamado. Y dice la palabra de Dios, como comienza: Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. ¿Para qué enseñaba? Para que los apóstoles aprendieran. Jesús les enseñaba con el ejemplo, el ministerio que ellos, una vez el Señor lo ordenara, ellos mismos iban a hacer. Pero primero Jesús los llama. Acuérdense que todos tenemos un llamado a predicar la palabra de Dios, a llevar la buena nueva. Pues en este caso Jesús los llama. Cuando Jesús mira que ya están preparados, que ya tienen suficiente, por un decir, sabiduría, conocimiento de las cosas de Dios, Jesús los llama y los envía de dos en dos. No solamente Jesús los envía a llevar su palabra, también les da poder, dice la palabra de Dios, les da poder sobre todos los espíritus impuros, nos dice aquí. Entonces, imagínense, ahí está la promesa del Señor. No solamente te envía a una aventura nueva, a ver cómo te va a ir, te envía con poder, te envía con el Espíritu Santo, el poder de Dios, te envía con su presencia. Dios nunca te abandona, Él te elige, Él te prepara, Él te envía y Él te acompaña. Por eso, esto no se nos debe de olvidar. Tenemos que tener bien claro quién es el que hace la obra, que es Jesús. Pero vemos que también les hace un encargo. Dice en otra escritura, les ordenó que no llevaran nada, solamente un bastón. ¿Por qué Jesús no quiere que lleve nada? Porque, mis hermanos, la aventura del evangelio no sabemos a dónde nos va a llevar. Y el Señor siempre quiere que tú vayas lo más ligero posible. Incluso en esta vida estamos de paso y en esta vida tenemos que llegar a la presencia de Dios lo más ligeros posibles, sin ataduras, sin rencores, lo más libre posible, lo más ligero posible. Por eso en la misión de los apóstoles les dice: no lleven pan, no lleven morral ni dinero, calzado corriente y un solo manto. Y ahora, en la reflexión de este día, vamos a tratar de explicar por qué Jesús preparaba de esa manera a sus apóstoles. Bueno, para empezar, Jesús nos llamó a todos.
tú que por la gracia de Dios, por su amor y su misericordia eres bautizado en la Santa Iglesia Católica, pues ahí está el llamado del Señor. Te recordamos que lo primero que se te hace en el bautizo es primero purificarte, después sellarte y darte el Espíritu Santo. Ahí está el llamado, le pertenecemos al Señor y nos incorporamos a la familia de Dios. Jesús, siendo nuestro hermano, por aún así decir, nos adopta y nos tiene en la presencia del Padre a través del bautizo. Ahí está el llamado. Todos somos llamados a predicar el Evangelio. Unos tenemos la vocación al matrimonio, otros la vocación al sacerdocio, pero el llamado está ahí. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra misión: llevar la buena nueva a todo aquel que no conoce al Señor. Y sí, al igual que a los apóstoles, nos da poder, nos da su Espíritu Santo. En este caso, si tú que me estás escuchando tienes la vocación al matrimonio, por así decirlo, nos manda de igual manera, de dos en dos. Siempre marido y mujer, siempre la mujer y el esposo. Por eso muchas veces las familias caemos en el error de pensar que la iglesia solo es para las mujeres, que la iglesia solamente tienen que ir ellas a rezar al rosario, los novenarios, que en la iglesia son ellas las únicas que tienen que preparar las festividades o ayudar en la parroquia. Caso que es totalmente erróneo. La iglesia nunca enseña eso. El hombre cabeza del hogar es el que tiene que caminar junto con toda su familia. Por eso, a ti, hermano, que nos estás escuchando, si estás escuchando esta reflexión, a ti te llamó Jesús a llevar la buena nueva junto con tu esposa, junto con tus hijos, y así llevar la buena nueva a todos aquellos, incluso los que estén oprimidos por el diablo. Porque Jesús nos da poder, pues Él es el que hace todo. Nosotros solamente tenemos que ir en el nombre del Señor y dejar que Él sea el que hace la obra. Pues hermanos, aunque suene esto medio raro, pero nosotros no podemos hacer nada. Es Jesús el que hace todo. Solamente nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesús. Nuestro deber es presentarle a nuestros hermanos al que vive y reina, al que todo lo puede. También a nosotros nos ordena: no lleven pan, no lleven morral ni dinero. Jesús nos habla de su santa y bendita providencia, porque yo muchas veces lo he explicado. Yo soy un enamorado de la providencia del Señor. El Señor, antes de ser milagroso, fue providente. Él siempre les dio todo a sus hijos, en este caso Adán y Eva. Todavía antes del pecado ellos no tenían que trabajar. La providencia de Dios estaba ahí. Y eso es lo que nos invita a nosotros también, cuando tú vayas a un servicio, a que confíes en la providencia de Dios. Lo que has recibido gratis, ve y llévalo tú con gratitud a aquel que te ha llamado, a aquel que te ha elegido a esta bendita misión. Por eso, no lleves pan, no lleves dinero, no lleves morral cargando, pensando si tu misión va a ser larga o va a ser corta. Déjalo en las manos de Dios. Aventúrate y verás que el Señor nunca te va a fallar. Por eso, al igual que los apóstoles, el Señor nos invita a creer en su santa y bendita providencia. En el Antiguo Testamento, antes de la llegada de nuestro Señor Jesús, personas que no traían calzado, o algunas que llegaban a tener, pero tenían un calzado corriente, se decían que eran personas sencillas, personas que no cambiaban, personas de una sola palabra. Y cuando el Evangelio nos dice lleven calzado corriente, nosotros tenemos que llevar un solo Evangelio, el de nuestro Señor Jesús. No lo que yo crea, no lo que a mí se me acomode,
No voy a servir cuando yo solo quiera, cuando yo solamente quiera donar mi tiempo. Tiene que ser al tiempo de la necesidad, al tiempo del Señor. Eso es llevar calzado corriente, tener la humildad de decir, sí, Señor, vamos en tu nombre y vamos a predicar tu evangelio. La misión es que conozcan a Dios, no que te conozcan a ti. También en el Antiguo Testamento se decía que una persona que tenía un solo manto era una persona que no tenía doblez. Lo reconocían a las personas por el manto que cargaban. Y una persona que cambiaba muy a menudo su manto, pues no la reconocían mucho. Quería decir que era rico o que era pudiente, pero las personas en ese tiempo se reconocían por su manto. Hoy podemos pensar que nos pueden reconocer por el manto que tenemos. Por eso el Evangelio nos dice, no uses máscara, no seas una persona de doble cara cuando prediques el Evangelio. Tienes que ser el mismo en tu casa, en tu comunidad y cuando salgas a darle la gloria al Señor. Un solo manto, una sola cara, calzado corriente, solamente llevar un solo evangelio, el único que existe, el de nuestro Señor Jesús. Y para terminar, el Señor nos dice, si alguien no te escucha, sacúdete el polvo y estarás dando testimonio en contra de ellos. ¿Qué de importancia tiene este polvo? Pues sí, mi hermano, sacúdete el polvo de Satanás, que puede llegar a ti cuando llevas una buena nueva y las personas te empiezan a idolatrar. Oh, este hermano qué bonito habla. Oh, este hermano qué bonito se siente la oración. Oh, qué bonito hace todo este hermano. Sacúdete el polvo de Satanás. Vive en la sencillez. Deja la soberbia y vanagloria. Que el único que hace todo se llama Jesús de Nazaret. Sacúdete también las críticas, hermano, cuando te digan, tú no tienes nada que hacer, ustedes están en la iglesia porque no tienen nada que hacer, pónganse a trabajar. Sacúdete las críticas porque de todos modos te van a criticar. Si en el Evangelio nos dicen que criticaron a nuestro Señor Jesús, aún así le llamaron loco, ¿qué esperas que hablen de ti o de mí? Así de que sacúdete esas críticas, sacúdete las envidias, sacúdete los chismes. Tú solamente enfócate a llevar con una sola cara y sin doblez, con una sola palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con esta reflexión te dejo, mi hermano, hoy en este día, jueves 3 de febrero. Te deseo para ti y para toda tu familia que pases un bendecido día. Reciban todos ustedes saludos y bendiciones. Hasta la próxima.